Buen día, jóvenes. Iniciamos en este año escolar el curso de geografía para ustedes que están en segundo año en secundaria, eh, pero previamente tendré que comunicarles que así el curso de geografía, recuerden, el curso de geografía, le estoy tomando ese nombre porque está así en el libro. Ya saben, si entran a ver al Ministerio de Educación, lo van a encontrar en el Ministerio de Educación como gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. ¿De acuerdo? Bien. Eh, Al iniciar, quisiera aprovechar brevemente para hacerles recordar que es importante en esta semana ser responsable y una de las partes de ser responsable, ser puntual. La puntualidad le va a dar una buena imagen de presentación a su persona. Se va a ganar el título, decía, este jovencito, esta señorita es responsable, es puntual. Eso es importante, ganarse ese título de si soy responsable, soy puntual, pero demostrando en la práctica. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, entonces, teniendo en cuenta la puntualidad, les decía también, vamos a iniciar con el curso de geografía y que ustedes, por medio del Ministerio de Educación, lo van a conocer como gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. ¿De acuerdo? Bien. También el título del libro es Introducción de la Geografía. Es el título del nombre del libro. Ustedes en las páginas lo van a encontrar como, en este caso, principios de la geografía o definición de la geografía. En la definición de la geografía es lo que vamos a tener en cuenta para las preguntas que puedan venir más adelante. ¿De acuerdo? Bien. Para los que son por primera vez, que están en el salón, no recuerdan de mí, o algunos no han estado en primera clase, y soy el profesor Carlos Sánchez de Perú, y que voy a estar apoyándolos en este año escolar en el curso de geografía. Bien, en primer lugar, jóvenes, vamos a hablar de el concepto. Eh, Cuando vamos a definir en sí la geografía, no quisiera que se memoricen ustedes lo que dice un autor o lo que dice un libro. No, jóvenes, la idea es tener en mente qué es lo que significa geografía para nosotros. Por ejemplo, mire, aquí en el ejemplo que les doy nos dice, la geografía es la ciencia que trata de la descripción o de la representación gráfica de la Tierra y como ciencia estudia la superficie terrestre, las sociedades que la habitan, los territorios, los paisajes, lugares o regiones que la forman, a relacionarlas entre ellas, entre sí, y su influencia en el hombre. En otras palabras, joven, lo que nos quiere decir es que la geografía estudia el paisaje, pero para estudiar el paisaje como ciencia, usa principios como el de causalidad, el de coordinación, el de localización, el de descripción, actividad, conexión, de comparación, los 6 principales principios. Si los aplica en la explicación de la geografía, está haciendo una geografía como ciencia. Ahora, aparte de interpretar todos los fenómenos geográficos, tenemos que analizar de qué manera el paisaje, el medio ambiente que los rodea a ustedes, influye en nuestra formación. Porque hay una influencia, jóvenes, entre el medio ambiente y cómo nos vamos a desarrollar. Entonces, de eso es lo que trata la geografía, ¿de acuerdo? Ya no es una definición, ya no podemos hablar como antes, que geo es tierra, grafo, descripción, geografía, descripción de la tierra, ya no se usa eso, ¿de acuerdo? Bien, ahora, el otro punto importante sobre la definición es analizar la división de la geografía. Y acá tenemos que tener en cuenta, hay una división clásica que se ha tomado de la geografía y que se aplica, por ejemplo, como una geografía general. Ahora antes se decía geografía general y geografía regional. Geografía regional, hablar de todos los fenómenos
de todos los aspectos en forma general, a nivel mundial, universal, y luego si tratamos de un solo lugar en especial, llamamos geografía regional. Pero ese concepto ya no se está usando. Ahora mayormente se habla solamente de la geografía región, la geografía general. Pero esta geografía general se va a subdividir en lo que es la geografía física y lo que es la geografía humana. ¿De acuerdo? Dos aspectos. Geografía general dividida en la geografía física y la geografía humana. Es justamente parte de la definición, ¿no?, que decíamos que es el estudio del paisaje, del territorio, del medio ambiente, que es la geografía física, y de qué manera ese paisaje influye en nosotros. Nuestro comportamiento, nuestra participación con el ambiente, hay que dividirlo también geográficamente. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos con la geografía física. Vamos a empezar con la geografía física. Aquí por parte, jóvenes, hay que tener en cuenta muy claro lo siguiente. A ver, primero, se habla de la climatología. La geografía física la podemos dividir en la climatología. Y cuando hablamos de la climatología, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, hay que ver acá, nos dice climatología, nos refiere mayormente al ver el clima de una determinada región, pero hay que diferenciarlo con el tiempo. Eso es lo que siempre confunden. El clima, cuando analizamos las características de una región, de determinado lugar, para que algo sea llamado clima, es decir, el clima es cálido o el clima es frío, en una localidad, para afirmar climatológicamente, tiene que pasar un promedio de 30 años, 30 años. Así es como se ha determinado, ¿de acuerdo? Si un fenómeno geográfico se repite constantemente durante 30 años, recién puedo dar por definido eso. De lo contrario, hablaría solamente de tiempo, nada más, el tiempo. Por eso que cuando hablamos de la climatología, vamos a ver que hay una climatología, por ejemplo, cuando hablamos de una climatología, a ver, un ejemplo sería la sinóptica, por ejemplo. La climatología sinóptica es la que habla de un clima de grandes extensiones, por ejemplo, de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. ¿Cómo es el clima en 1.000.000 de kilómetros cuadrados? Una climatología sinóptica. Hay una climatología, por ejemplo, urbana, que analiza solamente cómo es el clima en determinada ciudad, en determinada metrópoli, en una capital, cómo es. Entonces ahí hablamos de la climatología urbana. Hay, por ejemplo, la topoclimatología. La topoclimatología, cuando se habla de un lugar específico, de un solo lugar. Por ejemplo, la meseta del Collao, el lago Titicaca. Por ejemplo, cómo es la climatología, habla de una topoclimatología en un lugar determinado, específico. ¿De acuerdo? Eso con respecto a la climatología. Luego tenemos la geomorfología. La geomorfología es la que va a estudiar el relieve, pero teniendo en cuenta la construcción y destrucción de su relieve. En el vulcanismo, el plutonismo, es decir, todo lo que sucede por la energía de la Tierra que va a salir, entonces va a explotar todos los procesos que hay al salir plutónicamente, así internamente, cuando el magma se enfría dentro no sale, ahí decimos el plutonismo. Si es que llega a salir a la superficie, entonces decimos el vulcanismo. Esos aspectos se ven todo en lo que es la geomorfología. Ahora, la geomorfología también la pueden subdividir en lo que es, por ejemplo, la geomorfología fluvial, en la influencia de los ríos en el relieve terrestre, cómo los ríos van a erosionar, van a cambiar, van a modificar mediante pongos, cañones, valles, modifican el terreno. Entonces la geomorfología fluvial. Ahí tenemos la geomorfología de laderas, cuando se ven todas las laderas de las montañas, de las cordilleras,
Entonces hay una geomorfología especializada en laderas. Por ejemplo, tenemos la geomorfología eólica. Eólica. ¿A qué se refiere? A de qué manera los vientos, la arena, modifican el relieve, erosionando las cordilleras, erosionando en este caso las rocas y cambiando, ¿no?, el relieve terrestre. Tienen también, por ejemplo, la geomorfología glacial, glacial, la que se dedica a estudiar cómo los casquetes en los polos norte o sur, los glaciares, cómo el hielo, cómo va a modificar la corteza terrestre. Esa sería la geomorfología glacial. Entonces, así como ello, le decía a ustedes, hay una subdivisión, que la podemos ver ya en la universidad, van a ver la geomorfología, por ejemplo, dinámica, de que estamos comprobando que la meteorización, la erosión, todos los agentes que transportan el ciclo hidrológico, todo lo que va a modificar, hablamos de una geomorfología dinámica. Ahora, aparte de la geomorfología tenemos la hidrología. Recuerden, la hidrología. Ahora, la hidrología es la que estudia la distribución espacial, temporal, de todas las propiedades del agua. O sea, me refiero, por ejemplo, al agua que está en la parte atmosférica, la humedad en la atmósfera, entre las nubes, eh, las lluvias, los ríos, los lagos, pero sí en todo ese ciclo. Cuando hablamos de todo eso es la hidrología. ¿Por qué le explico esto? Para diferenciar, jóvenes, de lo que es la hidrografía. La hidrografía es diferente. La hidrografía estudia la masa de agua sobre la tierra nada más. Las cuencas hidrográficas, los lagos, ¿no? Los mares, o sea, todas las aguas que están sobre la superficie terrestre, hablamos de hidrografía. ¿De acuerdo? Bien. Otro punto, la glaciología. Glaciología. ¿A qué se refiere con la glaciología? Es cuando el agua se convierte en estado sólido. La glaciología en los glaciares. La solidificación de las aguas, esos glaciares, los casquetes, los icebergs, por ejemplo, las plataformas de hielo que hay, todo eso, cuando los ríos se convierten en hielo, como el Yukon, por ejemplo, en Canadá, y en Alaska, por ejemplo, entonces a eso hablamos la glaciología, la solidificación de las aguas. Luego tenemos la geocriología. Geocriología. ¿Qué es la geocriología? Es la que va a estudiar, por ejemplo, el agua en función de escarcha, el escarcha. Y, por ejemplo, el agua congelada que cae sobre los suelos. ¿De acuerdo? A eso, al congelarse el agua sobre los suelos, eso es lo que estudia la geocriología. ¿De acuerdo? La escarcha viene a ser cuando las aguas caen en una hoja, por ejemplo, las plantas, así como raspadilla, y se van solidificando. A eso se le llama la criología. ¿De acuerdo? Luego se tiene la geografía litoral, en la que estudia cómo los mares, ¿no?, los mares van a erosionar a todo el perfil del litoral. En este caso, si vemos aquí en el Perú, eh, como el León Dormido, por ejemplo, como el Salto del Fraile, y así tenemos una serie eh, de accidentes en el litoral. ¿Y quién lo forma eso? Eso lo forma, por ejemplo, las aguas, los mares. Ahí ahora en la geografía litoral, ahí se forman las agujas, las bahías, las puntas, los cabos, toda esa erosión que hacen las aguas. Entonces, la geografía litoral se encarga de estudiar todo el perfil del litoral.
¿De acuerdo? Luego tenemos la pedología. La pedología, en este caso, estudia el origen, o sea, sí, el origen del suelo, o sea, su formación, la morfología, la taxonomía, digamos así, de esa relación interna, eh, que también es algo dinámico, algo interno, la consolidación, cuando analizamos, por ejemplo, las rocas, eh, cómo se puede decir así, por los efectos del sol, a veces efectos de la lluvia, ¿no? De la misma humedad, se cuartean, se cambian, se modifican. Entonces, todo ese aspecto de la pedología, ¿de acuerdo? Luego tenemos en cuenta también acá, dentro de la geografía, lo que se habla sobre los riesgos naturales. Los riesgos naturales se está hablando mayormente, saben ustedes que la combinación de una serie de factores, como los deshielos, como cuando los ríos sobresalen de carga, se rebalsan los ríos, como pues se puede decir así. Entonces, todo eso hay riesgos naturales, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Luego tenemos, aparte de los riesgos naturales, tenemos algo importante, que es ahí la ecología, así, la ecología del paisaje. Eh, Hay una interrelación, así, en la ecología del paisaje, una interrelación eh, entre el aspecto físico, digamos, territorial, y la parte de la biología. O sea, hay una interrelación entre los seres vivientes y la corteza terrestre. O sea, algo físico ecológico. Las plantas, de una u otra manera, en relación con la tierra, van a modificar, van a hacer un paisaje. A veces sin la intervención del hombre. Uno va por la carretera y encuentra cerros, a veces con ichu, o plantas espinosas, y que nadie iba a sembrarla, sino que es fruto de la misma naturaleza, de la humedad en algunos lugares, las lluvias naturales, y han hecho que crezcan esos vegetales. Pero hay una interrelación, pero así como salen vegetales, salen animales. Y los vegetales, los animales, esos insectos, todo coordina junto con la tierra y forma un sistema. Y ahí llevamos la ecología del paisaje, estudiar eso. Luego tenemos la paleogeografía. La paleogeografía es cuando se investiga la reconstrucción geográfica de épocas pasadas. En la paleogeografía estudiamos las capas terrestres, analizamos la contextura, el nivel de rocas y la sedimentación, y de acuerdo a eso podemos datar, así señalar el tiempo que tiene. Entonces, cuando estudiamos esa parte de la paleogeografía, luego tenemos la biogeografía. Eh, la biogeografía estudia pues la distribución de los seres vivos sobre la Tierra. Recuerden, ¿eh? Seres vivos sobre la Tierra. Y entonces, si estudiamos los seres vivos sobre la Tierra, tenemos que hablar, por ejemplo, la fitogeografía, la distribución geográfica de la flora. Tenemos la zoogeografía, la distribución geográfica, en este caso, de la fauna, los animales. Entonces ahora ahí tenemos la fitogeografía, la zoogeografía. Dentro de ello está, por ejemplo, lo que se llama la biogeografía de islas. Aún han sacado con ese término la o sea, sí, biogeografía de islas. ¿A qué se refiere eso? No necesariamente de una isla en el mar, sino el estudio de un territorio aislado de lo demás. Hay sitios que son aislados, por ejemplo, un oasis. Dentro de todo un desierto, un oasis. Entonces, el estudio solamente de ese oasis, de ese aspecto así
se llama biogeografía de isla, le llaman. ¿De acuerdo? Entonces, eso para que tengan una idea general en cuanto a la geografía física, cómo se ha subdividido. ¿De acuerdo? Ahora entremos a la geografía humana. En la geografía humana tenemos también subdivisiones, como por ejemplo el caso de la geografía de la población. En la geografía de la población, como su nombre lo indica, se va a estudiar la distribución geográfica de los seres vivientes, pero sobre todo hablamos seres humanos. Esa es la geografía de población. Eh, Ahí estudiamos, por ejemplo, los procesos de evolución de los pueblos, eh, digamos, cómo se han desplazado los pueblos territorialmente, eh, las llamamos las migraciones. Por ejemplo, tenemos que estudiar por qué hay el centralismo. Lo que pasa es que de ciertos lugares que nacen, crecen, se desarrollan allí, pero después cuando no hay medios de comunicación, medios de producción, entonces ¿qué hacen? Tienen que retirarse, se van a otros lugares, ¿no? O también cuando por cuestiones políticas, ustedes han visto algunos pobladores de unos países, de un determinado país, abandonan su país, se van a otro lugar. Entonces, miren, un millón por acá, medio millón por otro lado, se dispersan. Entonces, la geografía de la población estudia eso, ¿no? Las migraciones, eh, el aumento de un sector centralismo que hay, por ejemplo, poblacional, que abandonan, lo que pasa por ejemplo en Perú, ¿no? Se abandonan las provincias, se abandonan los grandes terrenos de cultivo, se abandonan porque no les es rentable y se vienen al comercio, a la capital. Entonces, eso también es estudiado por la geografía de la población. Luego tenemos la geografía rural, es la geografía no urbana, donde se estudia, por ejemplo, el sector campestre, el sector agrícola, pero de secano, tierra de secano, son sectores que no son urbanizados, ¿no? Son rurales, como se llama, y que tienen, ellos producen y están esperanzados en que pase el transporte y puedan llevar lo que ellos cosechan a las ciudades. Entonces hay que estudiar solamente ese sector, que está un poco aislado, porque decimos sector rural y sector urbano. Entonces el sector rural está estudiado por la geografía, en este caso rural. Luego tiene la geografía urbana, que es lo contrario. La geografía urbana estudia las ciudades, su tecnología, sus avances, el avance que hay en un sector urbano, las nuevas urbanizaciones, las nuevas edificaciones, las tendencias. En eso entra la geografía, para ver si en terrenos que son permitibles, por ejemplo, que se permitan construir edificios, ¿no? Y hay lugares que no se permite porque son zonas arenosas y se dice solamente pueden construir hasta 2 pisos, hasta 3 pisos, nada más. Entonces, por eso es la geografía urbana. Luego tienen ustedes, dentro de esto, la geografía médica, justo lo que está un poco de moda ahora, se puede decir así, eh, en que tenemos que ver los lugares en los que surgen ciertas enfermedades. A veces ciertas enfermedades están localizadas en ciertos lugares. La geografía médica estudia eso. Estudia ver en qué lugares se desarrollan ciertas enfermedades. Entonces, o sea, localizándolas, no va a curar, va a localizar. Va a localizar donde predominan ciertas enfermedades en la sociedad. Luego tienen ustedes allí, por ejemplo, el siguiente punto que ven es el caso de la geografía de transporte. La geografía de transporte es la que mide, o sí, pues se puede medir, se puede decir ese término medir, eh, cuáles serían las líneas ferroviarias, por ejemplo, las líneas de transporte masivo en lugares
de un lugar a otro, por ejemplo, las transversales, costa, sierra, selva, ¿no? Las lineales, la panamericana, por ejemplo, cómo se pueden conectar, cómo se utiliza eh, se puede decir, a los ríos, los canales que han hecho los ríos, los pongos, al lado de un pongo siempre, o al lado de un cañón, de un río siempre, al costado se hace una carretera. Entonces, la geografía de transporte analiza los terrenos y su factibilidad para poder usar los medios que, como les digo, pueden ser ferroviarios, ¿no? O en este caso por otro sector de movilidad. Luego tienen la geografía económica. En la geografía económica, aquí sí eh, tengan en cuenta que si hablamos de economía de un país, de una nación, dentro de la geografía económica se puede hablar de la geografía industrial. La geografía industrial de las industrias que hay en cada lugar. Por ejemplo, sector, otros la geografía dice en Chimbote, por decirles así, hay puertos, grandes embarcaciones, entonces hay esas industrias de harina de pescado. Está un zócalo continental muy apropiado, hay abundante anchoveta, sardina, entonces se pesca y se dice, hay la geografía industrial, qué industrias convienen aplicarse ahí. También dentro de esto tienen, por ejemplo, la geografía de servicios. ¿Qué es la geografía de servicios? La geografía que habla de servicios terciarios, el comercio, las importaciones, las exportaciones. Entonces, esa es la geografía, en este caso, de servicio. Y también aquí estaría dentro de la geografía económica la geografía de turismo. Claro, donde se hace ver lugares territoriales que sobresalen por su belleza territorial y características especiales de flora, fauna o terrenos que permiten que sean utilizados para un recurso económico. Entonces ahí está la geografía de turismo. Luego tienen la geografía política. Recuerden bien, en geografía política lo que se estudia es la división administrativa. Cuando digo el Perú, sus regiones o departamentos, provincias, distritos, hago la división administrativa, eso es geografía política. O también cuando hablo límites fronterizos, eso es la geografía política. A detectar, a ver administrativo. No entramos al conflicto. La utilización de recursos ya es la geopolítica, que es diferente. Entonces, eso es geografía política. Luego, la geografía social, como su nombre lo dice, habla de las diferentes clases sociales, ¿no? Hay, por ejemplo, clases obreras, clases eh, del sector agricultores, campesinos que llamaban antes, campesinos, agricultores, obreros, industriales, técnicos, profesionales. Entonces, esa distribución social, cómo estamos distribuidos socialmente. ¿De acuerdo? Eso es lo que se puede hablar. Luego tenemos la geografía gerontológica. La geografía gerontológica habla de el nivel de envejecimiento de las personas, pero se refiere más que todo a sacar estadística. Cuando sacamos en estos pueblos, las personas viven hasta los 120 años, 115 años, entonces se estudia cuál es su proceso de vida, qué características tiene ese paisaje, cuál ha sido su alimentación fundamental de esas personas, que son bastante longevas, que viven más de 100 años. Hay pueblos que es así. Entonces ahí entra la geografía gerontológica. Comúnmente se dice que estudia, ¿no? El envejecimiento de la población a partir de la comprensión territorial. Luego tiene la geografía cultural. La geografía cultural es la que destaca por los elementos culturales, y en elementos culturales están eh, las características de cada pueblo. Por ejemplo, la textilería, algunos se dedican a la cerámica, ¿no? Hacen muchos productos, uno produce productos, los lácteos, por ejemplo, en Cajamarca, como es buen productor de leche, hacen muchos productos con lácteos. Hay lugares en que produce, por ejemplo, bastante lana, en las alturas, Ayacucho, en Puno, por ejemplo, lana, alpaca, ya, y comienzan el tejido, el telar, por ejemplo. Entonces,
a eso habla que cada pueblo tiene ciertas costumbres, cierta cultura sobre todo, de qué manera han destacado en alguna actividad. Y luego tienen la geografía histórica. La geografía histórica es la geografía que nos permite ver cómo nuestro proceso histórico, es decir, cómo hemos avanzado en la sociedad, cuáles son sus antepasados, a qué se dedicaban y cómo hemos seguido heredando ciertas costumbres históricas. A eso se refiere en cuanto a la parte geográfica. Eh, También se supone los territorios, ¿no? Cómo ha influenciado, por ejemplo, estudiar, ¿no? Que si las personas que estuvieron en las alturas, vivieron, se desarrollaron, el terreno era propicio para la agricultura, entonces se dedicaron a la agricultura. Los que estaban en la costa, por ejemplo, donde hay valles desérticos, que no hay mucha, no es muy propicio para la agricultura, se dedicaban a la pesca, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que verlo históricamente. ¿Por qué se dedicaron a la pesca? ¿Qué fuentes tuvieron? ¿Qué éxito tuvieron en la pesca? Igual los que se dedicaron a la agricultura. Miren, para ustedes hasta ahí ven una parte de la subdivisión, en este caso de la geografía. Eh, como, un punto, como un punto general, jóvenes, les tendría que decir lo siguiente también, eh, de que muchas veces cuando se habla de una geografía regional, los autores a la fecha ya consideran que toda geografía es regional. Ya no es como antes, geografía general y geografía regional. Repito, antes se hablaba geografía general de todo lo que le he mencionado, de forma general de todo el mundo, y cuando hablamos de una sola localidad, se decía geografía regional. Es decir, todas las características que hemos hablado, pero sobre de una región. Entonces, a eso se llamaba geografía regional. Los geógrafos actualmente consideran que ya no se debe usar ese término regional porque la geografía en sí es regional. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, espero que hagan un repaso, repitan, vengan los conceptos y de aquí puedan responder ustedes la práctica del día de hoy. Tienen tiempo ustedes 30 minutos para resolver la prueba. ¿De acuerdo? Bien. Gracias, jóvenes, por su atención. Hasta la próxima.